Bueno, vamos a comenzar una serie de vídeos nuevos dedicados al software de control de versiones, que es una de esas herramientas software que se han vuelto imprescindibles para la gestión de cualquier proyecto que tenga una mínima entidad. Se han vuelto tan popular este tipo de herramientas que llevan con nosotros décadas realmente, que bueno, que ya ni siquiera pueden aparecer en ofertas de trabajo porque simplemente se da por hecho de que de alguna manera todo el mundo está familiarizado con su uso, o al menos con el concepto más básico de ellas. Y aunque al principio vamos a hablar genéricamente de todos los softwares de control de versiones, en realidad nos vamos a centrar en Git, que es con mucha diferencia el más popular de todos los sistemas disponibles actualmente en el mercado. Así que sin más, comenzamos. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción sobre qué es un software de control de versiones. Mirad, a lo largo del ciclo de vida, de desarrollo de cualquier producto, de cualquier proyecto software, pues te irá sufriendo diversos cambios desde sus etapas iniciales hasta la final. Si es que en algún momento se alcanza esa etapa final donde digamos que el producto está perfectamente terminado. Pues bien, cada una de las modificaciones que va sufriendo el producto, que produce un cambio en el estado del producto, bueno, pues se conoce como una revisión. También a veces se utilizan los términos versión o edición. Bueno, pues como el nombre indica, un software de control de versiones es un sistema de control que nos permite precisamente gestionar los cambios que se van realizando en nuestro proyecto. Este tipo de software se conoce por sus siglas en inglés VCS, que sería, bueno, pues Version Control System. Y bueno, veamos algunos ejemplos de los más conocidos en el mercado. Esta simplemente es una lista muy breve, hay muchos más. Algunos siguen utilizándose a pesar de que no se están actualizando, como por ejemplo CVS, que no recibe actualizaciones prácticamente desde 2008. Luego tenemos Subversion, que se sigue utilizando mucho, pero no para desarrollos nuevos. Sigue actualizándose, se podría utilizar perfectamente, pero cuenta con ciertas carencias y ha sido superada por otras herramientas más modernas como Git. Y luego también tenemos ahí Mercurial, que es uno de los que también se sigue utilizando. Y por supuesto es perfectamente razonable que en una empresa nos encontremos otro tipo de software de control de versiones, como podría ser Fossil o CVS. ¿Por qué? Bueno, por motivos legacy, porque ya sabemos utilizarlo, porque se adapta mejor a nuestras necesidades o por la razón que sea. Pero sí que es verdad que aunque tengamos distintas alternativas para ser utilizados, hay una que destaca por encima de las demás que es Git. Mirad, si yo cojo, me voy a la página de Google Trends y comparo el interés que ha suscitado los dos que digamos serían los principales actualmente, que sería Subversion respecto a Git, veo que en el último año el interés que ha suscitado Subversion es muy poco y sin embargo el interés que sigue suscitando Git es muy elevado. Con lo cual la pregunta sería, si tú tuvieras que iniciar un desarrollo nuevo, ¿qué software de control de versiones utilizarías? Pues probablemente el más popular, el más conocido, el que es trending topic, el que está de moda, el que de alguna manera todo el mundo se ha puesto más o menos de acuerdo en que es el que se debería utilizar. ¿Y por qué sería bueno utilizar un software de control de versiones? Bueno, pues nos ofrece una serie de ventajas de las que probablemente queramos disponer en nuestro proyecto. Por ejemplo, nos sirve para llevar precisamente un control de los cambios realizados en el proyecto. ¿Quién realizó los cambios? ¿Cuándo se realizaron esos cambios? ¿Y en qué consistió el cambio? Esto es importante porque muchas veces es interesante saber a quién hay que echarle la culpa o simplemente saber en qué momento se realizó, en qué circunstancias y sobre todo mantener organizado que los cambios que se van produciendo pues estén relacionados con algo concreto. Si falla una determinada funcionalidad en el proyecto, pues podamos ir precisamente al trozo de código que se cambió en alguna de esas revisiones del código. Precisamente un software de control de versiones podría haberse llamado de cualquier otra manera porque se comporta como si fuera un almacén de código de todos los cambios que se han ido produciendo en el código y eso nos permite en un momento determinado recuperar versiones anteriores. Imaginemos que estamos en la versión 27.14, por decir algo,
de nuestro proyecto y de repente nos damos cuenta de que hay algo que falla. Bueno, hay algo que antes funcionaba y de repente ha fallado. Bueno, pues yo puedo irme al almacén e ir mirando, comparando versiones anteriores de mi software para ver en qué momento empezó a fallar. Bueno, pues si en la versión 25.2 funcionaba, qué es lo que se cambió desde la 25.2 hasta la actual, para ver, bueno, qué cambio se ha realizado, qué cambio es el que está produciendo el fallo y sobre todo también, de nuevo, cuándo y quién es el responsable de dicho cambio. También es una herramienta importantísima para gestionar conflictos entre versiones distintas. ¿Por qué? Porque el software de control de versiones tiene mucho sentido utilizarlo cuando somos un equipo que está atacando el mismo software, que está intentando modificar de alguna manera quizás incluso los mismos archivos. Lo ideal sería que nosotros cogiéramos nuestro proyecto, lo dividiéramos en funcionalidades que sean estancas, que no se pisen en ningún momento, pero muchas veces eso es inevitable. Es decir, quizás al mismo tiempo que yo estoy modificando el alta de productos, pues resulta que tengo un compañero que está gestionando la eliminación de productos. Bueno, en principio parece que son cosas completamente separadas y que no deberían influirse la una con la otra. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos hablando de una aplicación web? Bueno, pues quizás estemos los dos modificando, pues yo qué sé, los mismos ficheros HTML o quizá la parte del servidor que gestiona esas peticiones. Bueno, pues resulta que los dos estamos modificando el mismo fichero. Bueno, ¿de qué manera se podría intentar gestionar ese conflicto que está surgiendo? Bueno, pues este tipo de software también nos ayuda a gestionar ese tipo de conflictos. Y finalmente, bueno, pues normalmente en un mundo ideal yo tengo una única rama de desarrollo de mi software desde el principio hasta el final, es una única rama y todo va sobre ruedas, ¿no? Pero en el mundo real eso no es así, en ocasiones hay que hacer derivaciones del código. Por ejemplo, bueno, pues tengo un cliente que me pide una petición especial que se aleja muchísimo o muy poco, pero bueno, se aleja de la rama principal. Bueno, pues de alguna manera yo podría intentar hacer una derivación del código que fuera especialmente para ese cliente. Se supone que ese cliente lo va a pagar bien y por lo tanto merece la pena. O simplemente estoy realizando algún tipo de experimento, estoy intentando ver si alguna característica nueva soy capaz de incluirla en mi proyecto o no. Y lo que me interesa es comprobar si efectivamente es posible hacerla en un tiempo razonable, con unas condiciones y tal, sin modificar el código principal, de manera que si alguna de estas características de las ramas principal termina siendo exitosa o termina siendo interesante, poderlo incorporar. Pero una vez que sé que funciona y que no me va a molestar el proyecto tal cual lo tengo. Esas son algunas de las ventajas que tiene el software de control de versiones y por supuesto probablemente me quede en el tintero alguna que otra más. Bueno, continuemos un poco viendo ahora algunos conceptos básicos relacionados con el software de control de versiones. Son simplemente una serie de definiciones muy básicas, pero que vamos a utilizar a lo largo de esta serie de vídeos. La primera sería la definición de repositorio. Un repositorio no deja de ser simplemente un almacén que contiene el código de nuestro proyecto y los cambios que se han ido realizando en dicho código. Cada uno de esos cambios que se almacena en nuestro repositorio, en nuestro almacén, bueno, pues resulta que se conoce como un commit. Un commit es simplemente una instantánea, es decir, una foto fija del estado que tienen los ficheros de mi proyecto en un instante determinado. Eso sería simplemente un commit. También se podría utilizar la palabra revisión, pero de nuevo yo voy a utilizar la palabra commit porque de alguna manera, aunque sea un término inglés, es el que todo el mundo termina utilizando. Y finalmente, el último concepto que me interesa sería el concepto de rama. Aunque es un concepto que utilizaremos mucho más adelante, con el que trabajaremos más adelante, de nuevo, es como una derivación del código principal. Yo tengo mi aplicación y o bien hago un experimento, bueno, pues no me interesa tocar la rama principal, sino que toco una rama experimental. Y ya veo, una vez que esto realmente funciona correctamente, pues si lo incorporo
o no lo incorporo. O también podría ser simplemente que, bueno, yo tengo mi código y de repente descubro que hay un error. Bueno, pues podría hacer una rama de desarrollo simplemente para intentar resolver ese error. Y una vez que esté resuelto, lo añado. O bien directamente lo que estaba comentando antes. Yo tengo un cliente que me pide unas especificaciones lo suficientemente especiales como para que se separe de la rama principal. Bueno, pues que yo pueda tener distintas ramas para esos clientes especiales. Que por supuesto todo eso se cobrará aparte porque si no, ese trabajo extra no se hace gratis. Y ya, bueno, un poco por completar, también me gustaría un poco explicar la diferencia que hay entre Git y GitHub. Bueno, pues Git es simplemente el nombre que recibe el software de control de versiones que nosotros vamos a utilizar. Bueno, ¿y qué es GitHub? Bueno, pues GitHub es un servicio de alojamiento de repositorios en la nube. Es un servicio web que te permite alojar, que te permite hospedar los repositorios que tú quieras en él. Es un servicio gratuito, es muy seguro, es muy fiable y grandísimas empresas de software lo utilizan. Git es software libre, lo puedes modificar, lo puedes distribuir, puedes hacer con él absolutamente lo que quieras porque la licencia lo permite. Sin embargo, GitHub es un servicio que tiene un dueño. Microsoft lo compró en 2018 por 7.500 millones de euros, que se dice pronto, y bueno, aloja algunos de sus proyectos más conocidos, como por ejemplo, bueno, la propia terminal nueva de Windows está allí. Puedes ver, por ejemplo, el código de la calculadora de Windows, incluso puedes ver si hay algún error en el código. El Visual Studio Code, que es uno de los entornos de desarrollo más utilizados, más queridos y más conocidos bueno, dentro del mundo de la programación, pues también está el código allí disponible. Más adelante veremos cómo podemos crear nuestros propios repositorios en la nube, pero en principio nos vamos a centrar en crear repositorios locales que simplemente el almacén va a estar en nuestro propio ordenador. Existe una alternativa a GitHub que se conoce como GitLab. Es una alternativa libre, pero no hay una gran diferencia en cuanto al uso con GitHub y tampoco creo que haya una necesidad especial de buscarse un servicio alternativo. GitHub es muy bueno, es confiable y es bastante seguro. Y además nos permite tener repositorios que sean públicos y también repositorios que sean privados, de manera que no hay realmente una gran excusa para no utilizarlo si así lo queremos, ¿no? Bueno, pues estos serían un poco los conceptos más básicos. Ya digo, simplemente serían el concepto de repositorio, que sería un almacén, el concepto de un commit, que sería una revisión de los ficheros de nuestro proyecto, y luego tendríamos una rama, que ya digo, es simplemente una derivación del código principal. Y con esto lo que vamos a hacer es pasar inmediatamente a ver cómo se instala. Como suele ocurrir con muchas de estas herramientas de programación, bueno, pues en Linux no hay que hacer gran cosa porque ya viene preinstalada en la mayoría de las distribuciones. Lo que sí habría que hacer sería instalarlo si vamos a utilizar pues, los sistemas operativos de Microsoft. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se instala en un sistema operativo Windows. Hasta ahora.